Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. La jornada tiene un protagonista claro, Erling Braut Haaland, que destrozó al Manchester United en el derbi y que está rompiendo todos los récords. Será protagonista en un episodio de Play Fútbol en el que también le vamos a dar su lugar a Roberto De Zerbi. El técnico italiano tiene una idea de juego muy particular, muy molona, muy estimulante, y tenerle de nuevo en una liga top es una gran noticia. De Zerbi is back. Empezamos el que es el primer episodio de Play Fútbol de esta semana. El viernes tendréis la segunda edición con el episodio dedicado al Mundial de Italia 90. Ni más ni menos, Italia 90, pedazo de mundial, pedazo de sintonía, de himno del Mundial, y muchísimo que hablar de esa cita. La verdad es que fue para muchos el mundial, primer mundial que recordamos, del que tenemos recuerdos, pero eso será el viernes. Hoy le hemos dado un poco la vuelta al calcetín, le hemos dado la vuelta al programa. Normalmente cuando es Semana Champions empezamos por esos partidos que queremos analizar en la previa, pero es que ha vuelto De Zerbi a la élite del fútbol, ha vuelto en este caso para entrenar al Brighton, y merecía la pena adelantar la sección de Paquillo Mariscal, que ya me escucha. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal todo? No sé si es uno de tus entrenadores fetiche, tus entrenadores, al menos los que crees que merece seguir, pero yo me alegro de que podamos volver a ver un equipo de Zerbi cada semana, ¿eh? Sí, hombre, claro, un entrenador divertidísimo, que siempre genera mucha expectativa, y que yo creo que una plaza como el Brighton en un campeonato como la Premier, pues más aún, ¿no? Porque sabemos todo lo que se fue al Shakhtar Donetsk, y a pesar de todo lo que ocurrió con la guerra y tal, creo que no era quizá el campeonato donde mejor encajaba el Zerbi, y con muchas ganas de ver qué va haciendo a pesar de este debut, a partir de este debut con este Brighton. La verdad es que firmó su equipo 20 minutos impresionantes, y luego el partido es verdad que tuvo mil matices, incluso bastantes momentos de mucho dominio del Liverpool. Jugaba el equipo de Jürgen Klopp con Alisson en la portería, con Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk y Tsimikas en la defensa, Fabinho, Henderson y Thiago en el centro del campo, Salah y Fabio Carvalho en los extremos, y Firmino como falso 9. Por contra, el Brighton de Zerbi salió con Robert Sánchez en la portería, con Bellman, Dunk y Webster. Mantuvo esa línea de tres centrales, que era una de las principales incógnitas. En el primer día, línea de tres centrales, con March y Estupiñán en los carriles, una especie de cuadrado en el centro del campo, con Caicedo y McAllister en la base y Gross, Trossard en las medias puntas, y Welbeck arriba. Lo primero que hay que decir, Paquillo, para la gente que no conozca a Roberto De Zerbi, es que es un técnico que, más allá de que utilice conceptos del juego de posición, que es muy evidente que es así, su máxima en el fútbol es intentar atraer la presión del rival, que se produzcan espacios entre líneas, y a partir de ese momento, en el momento en el que pueden cazar al rival, pueden pillar con algo de espacios al rival, atacar de manera bastante vertical. Y si ese es el punto número uno inamovible del ideario futbolístico de Zerbi, yo creo que al menos en el primer partido de la temporada lo vimos. Sí, totalmente. Se vio que a pesar de llevar poquitos días, poco trabajo con el Brighton, bueno, al menos ha intentado que su futbolista, su plantilla, asimile su idea, y lo vimos durante muchos tramos. Efectivamente, quizás esa sea la primera consigna o el matiz más importante de su modelo, el hecho de que haya mucho balón en campo propio, cerquita de entre centrales, incluso involucrando al portero en esa salida de balón, muy pausada. Sabemos, sobre todo lo hacía mucho Susal solo, y veremos a ver si el Brighton es capaz de hacerlo. El tema de que los centrales son capaces de pararse y esperar hasta el último momento para filtrar ese balón, como desafiar mucho, ¿no?, al rival, delantero rival, a presión, para acércate lo máximo a mí, que ya en ese momento descubriré los espacios que hay a tu espalda.
Lo que a mí me sigue dejando dudas, y se vio sobre todo en la segunda parte, Bruno, es si tiene la plantilla del Brighton esa calidad técnica, sobre todo sus centrales, sus zagueros, incluso el portero, para conseguir con pulcritud y con clarividencia filtrar esos pases y que no haya muchas pérdidas como en la segunda parte, evidentemente también porque Liverpool tuvo que subir una marcha, vimos bastante y obligó al Brighton a correr hacia atrás y con mucho peligro. Uh-huh. Estamos hablando de un equipo que apenas rifó balones, se juntaba un poco el hambre con las ganas de comer, un equipo que lo que busca sobre todo es salir de una manera trabajada, de una manera limpia, contra uno de los equipos que a priori mejor presiona de Europa. Luego iremos a los problemas de Liverpool, pero me apetece seguir apostando por explicar lo que es de Zerbi como entrenador, ahora que ha llegado a la Premier League. Supongo que habrá mucha más gente interesada en la figura del técnico italiano. En una entrevista explicaba por qué no le gusta rifar balones, por qué no le gusta jugar esos balones tan directos hacia arriba de Zerbi. Lo explica en italiano, luego lo traducimos, pero yo creo que se entiende bastante bien. Andiamo dentro l'argomento, perché la costruzione bassa viene fatta? Io ti do la mia risposta, che magari è diversa dagli altri, perché per me buttare la palla e andare allo stacco di testa e andare a recuperare un rimbalzo è uno scommettere. E siccome a me non piace scommettere, preferisco, se devo scommettere, allenare la squadra a uscire, se si può, palla a terra, perché non è uno scommettere, lì è il lavoro. Siccome io credo più nel lavoro che nella scommessa. Explica Roberto de Zerbi que enviar balones arriba es una apuesta, que a él no le gusta apostar, que a él lo que le gusta es trabajar, y como lo que se puede trabajar es la salida en la construcción de juego y no esos balones largos, que le parece una apuesta, que puedes apostar a que la gana tu delantero o la gana el defensa rival. Él no trabaja tanto en los segundos balones y sí que trabaja mucho más ese tipo de acciones de juego elaborado desde atrás. Incluye, incluso explica también que no siempre van a poder jugar en corto desde atrás, porque si el equipo rival presiona con el mismo número de futbolistas con los que tú estás intentando construir desde atrás, pues evidentemente tienes un problema y en ese momento tienes que medir el riesgo y jugar en largo. Pero es muy interesante, si podéis mirar trabajos que han hecho compañeros, cualquier vídeo que podáis ver, tanto del Shakhtar como del propio Sassuolo, como decía Paquillo, las estructuras que dibuja para poder tener superioridad, para poder pillar al rival, para muchas veces abrir al rival en canal y generar ese tipo de espacios. Para que la gente que no lo haya visto, la acción del tercer gol, el gol que acaba marcando Trossard, que es el definitivo empate a 3, están los dos futbolistas de base, Caicedo y McAllister, muy cerquita de centrales, intentando ser una opción de pase para los centrales, y luego los mediapuntas están muy altos y bastante abiertos, generando pues ese pasillo central que si hay marcas individuales se genere mucho espacio por dentro y el delantero o algún futbolista desde una segunda línea pueda entrar a aprovechar ese tipo de espacio. Ya hemos hablado bastante del Brighton, en el que se salió Trossard, y no me gustaría dejarme que lo táctico, Paquillo, se comiera lo puramente individual. Leandro Trossard está en un nivelazo bestial y viene de marcar este sábado un hat-trick en Anfield, ni más ni menos, ¿eh? Está en un presente, Bruno, que no sé hasta qué punto Roberto Martínez debería de pensar seriamente en él como titular para el Mundial, teniendo en cuenta la lesión de Lukaku, teniendo en cuenta que Dries Mertens ha ido al Galatasaray, que Eden Hazard no está en su mejor momento y encima lo está probando como interior. Ojo a ese Trossard juntito a un punta tipo Batshuayi, si se recupera Lukaku, junto con De Bruyne, un espectáculo, lo hemos dicho mil veces. El Hazard 2.0, ¿no? Como se le ha etiquetado alguna vez a Trossard. Y es verdad que ya se divertía con Graham Potter. Graham Potter, a pesar de ponerlo muchísimas veces, incluso este curso de carrilero con la marcha Cucurella, la ha enfocado un poquito más la finalización, el desborde, el regate, la zancada siempre ha tenido, pero ha trabajado con él para que sea capaz, bueno, de subir su registro de cara a gol. Y yo creo que con De Zerbi
tiene ahí el técnico italiano una pieza interesantísima para construir su ataque. La otra cara de la moneda es el Liverpool, que reaccionó bien, que tras el 2-0 hizo las cosas bien, aprovechando que el Sassuolo no se acababa de meter del todo atrás, que planteaba una línea defensiva que estaba unos 10 metros más o menos por delante de la frontal del área, mucho envío a la espalda de esa defensa, desmarque al espacio de Mohamed Salah, que es un futbolista que a pesar de ser estrella no la pide al pie, que no para de tirar desmarques. Eso yo creo que hay que valorárselo, a pesar de que no fuera ni mucho menos el mejor partido de Mohamed Salah. Doblete de Firmino. Bueno, lo intentó el Liverpool, un Liverpool que hay que decirlo así, atrás está fatal. O sea, la cantidad es que cuando marcan el 0-2, el partido, si hubiera aprovechado el Brighton sus ocasiones, podía estar 0-4 perfectamente, Paquillo, y no es exagerar, porque realmente le habían generado 4 muy claras. Sí, y volvió Matip, que también ha estado lesionado este inicio de curso. Sabemos que ha probado a muchísimos acompañantes de Van Dijk y nada funciona, Bruno. Nada funciona. La temporada de Van Dijk, hay que decirlo así claramente, es dantesca. Alguien se ha disfrazado del neerlandés, porque no es lógico este decaimiento, este nivel tan bajo. Es decir, que también es algo colectivo. El Liverpool no está sabiendo presionar igual que siempre, por lo tanto tiene pérdidas peligrosas, el equipo corriendo hacia atrás está sufriendo bastante, pero es verdad que en cuanto al aspecto individual, efectivamente, 0-2, que podría haber sido 0-4, 0-5, si aprieta un poquito la marcha el Brighton, pero que no es solamente este encuentro, lo del Liverpool en concreto en defensa, bueno, lo llevamos viendo desde que empezó el curso y creo que tiene un problema evidente, importante, porque fíjate la clasificación y a cómo están ya de sus posibilidades de título, ¿no? Totalmente. Veremos qué es lo que pasa, pero no ha empezado nada bien en este caso el Liverpool de Jürgen Klopp. Vamos con el segundo partido, Derby de Londres. Era muy importante ver qué pasaba en el segundo partido gordo de la temporada para el Arsenal. Había perdido en el único envite contra los equipos del Big Six, contra el Manchester United. Además, este era muy especial porque era un Derby de Londres, máxima rivalidad. Y la verdad es que se salió el equipo de Arteta. Me llamó poderosamente la atención, Paquillo, cómo salió de enchufado, porque tú en un derbi siempre sales enchufado, pero era un nivel de confianza en sí mismos los jugadores. Me da la sensación que se lo creen realmente. No sé si se creen que pueden ser campeones, pero se creen que tienen algo gordo entre manos. Eso me parece muy evidente. Sí, salieron enchufados en el buen sentido, ¿no? Tú lo has dicho muy bien, Bruno. En cualquier tipo de derbi de esta índole, al final, claro, da igual la clasificación, el rendimiento que traiga, la dinámica, que al final siempre quiere ganarlo, ¿no? Aunque se le caiga la afición. Pero es un enchufamiento diferente, es un estado de confianza, de autoestima, tener la mente clara. Yo creo que este equipo ya no tiene la presión de antaño. Creo que la plantilla son gente muy joven que no tiene esa etiqueta, ¿no?, que tenía otras plantillas en los últimos años del Arsenal, que eran, bueno, un poquito losers, ¿no?, un poquito perdedores, las cosas como son, que llegado el día de siempre acababan mal, y estoy muy de acuerdo. Salieron, bueno, pues a dominar, tienen muy claro, son capaces de ganar a cualquiera, de que su idea futbolística se va a imponer durante muchísimos tramos sobre el césped. Y así fue, y para mí fueron en todo el global, tanto cuando el Tottenham se quedó con 10 como con 11, fue muy inferior al equipo de Antonio Conte. Y es que este Arsenal de Arteta es que, aparte de tener muchísimos aspectos tácticos que creo que a los que nos gusta profundizar en el juego son muy interesantes, es que luego tiene una alegría y una energía en sus jugadores que creo que transmite muchísimo. Se puso muy rápido por delante en el marcador con el gol de Thomas Partey. Es verdad que este Tottenham necesita poquito para... que siempre compite, vaya, que a pesar de estar bastante metido atrás, no generar ocasiones demasiado claras, cada llegada era un cada llegada era un paradón de Ramsdale o acababa, por ejemplo, esa primera acción mala de Gabriel Magalhães acabó en penalti, y siempre es un equipo que te va a competir, pero salió muy muy bien el Arsenal también en la segunda parte, con un Gabriel Jesús que está siendo pieza clave, que más allá de los goles que marque o no marque, que esta vez mojó, esta vez marcó otra vez, el trabajo que hace para el equipo, la implicación, cómo saca desde atrás jugadas de balón parado, se implica defensivamente para resolverlas. Creo que es un auténtico fichajazo,
como es, no sé si decir fichajazo, porque lo que están haciendo es recuperar a un futbolista, William Saliba. William Saliba prácticamente podemos decir, Paquillo, que se ha convertido en uno de los reyes o líderes de la defensa. Leía un dato a los compañeros de Squawka. Ha jugado Saliba 720 minutos en la Premier League y no le han regateado ni una vez. O sea, ningún rival ha completado un regate en 720 minutos de fútbol de William Saliba en la Premier League. Eso por una parte, y otro dato que es brutal también, es el jugador de toda la competición, de toda la Premier, que más balones ha recuperado, con un total de 83. Estamos delante de una de las incorporaciones que pueden marcar la temporada en positivo para el Arsenal, ¿eh? Sí, hemos hablado tú y yo incluso esta temporada ya del mercado de fichaje, lo de Zinchenko, lo de Jesús, que evidentemente han dado forma de estructura y lo que quería Arteta, pero era necesario subir el nivel atrás. Era algo que el Arsenal llevaba muchísimo tiempo, bueno, teniendo un déficit importante, no adoleciendo, y es verdad que lo de William Saliba está top 3 de centrales de Europa para mí ahora mismo por estado de forma, me parece una barbaridad. Y evidentemente eso contagia al equipo porque es un jugador que tanto a campo abierto como la defensa del área está dando un nivelazo. Los datos que tú has comentado ahí hablan claro de cómo está el francés. Y luego que también es partícipe de la salida de balón, un tipo con personalidad para conducir, para tocar en corto, en largo. Ha permitido esa estructura con Ben White de lateral derecho que le da esa forma de salida de tres. Al final es una figura que tenía ese poquito, era algo de controversia, ¿no? Porque parece que Arteta no contaba con él, lo cedió, parecía que nunca iba a encontrar su sitio y fíjate el nivelazo y, como te decía antes, para mí es la mejor central de Europa a día de hoy. Veremos qué es lo que pasa, pero ha puesto la directa del Arsenal, líder en solitario de la Premier League, y el equipo está realmente muy, muy bien. Vamos a ver este mes de octubre, que va a ser clave para todos los equipos, cómo lo gestiona Arteta, porque es que ahora hay partido cada 3 días hasta el Mundial, que va a ser eso la bomba. Quiero que me quede algo de tiempo para alguna pregunta de los oyentes, al menos poder hacer una, Paquillo, así que vamos al tercer tema de la semana, que lo mezclaremos también con la Champions. Como el Inter es rival del Barça, aprovecho también que además la Roma es rival del Real Betis en Europa League esta semana. Perdió el Inter, un Inter que seguramente no fue inferior, de hecho al contrario, hasta el momento en el que se ve empatado con ese golazo de volea de Dybala, con un buen Varela, muy, muy activo. Te leía que es muy importante ante la baja de Brozovic, Aslani, que debutaba como titular, muy bien escoltado por Çalhanoğlu en el tramo inicial de partido. Çalhanoğlu bajando muy, muy cerca de la base a construir el juego. Varela con un posicionamiento inteligente siempre, o se lateralizaba o caía entre líneas, pero es que mentalmente es un equipo muy débil este Inter, ¿eh? Sí, son todas inseguridades. Este Inter yo creo que habría que meter mucho el bisturí para saber qué ocurre psicológicamente con respecto al curso pasado, porque en el momento que le viene mal dada en cualquier situación de encuentro, bajan los brazos de un equipo que no se entiende el porqué. Suelen dominar los partidos, suelen tener la pelota, suelen ser un equipo que se asienta en campo rival, que a los rivales lo hunde. Pero cuando el rival es que huele sangre y genera alguna ocasión importante o empata, como tú bien comentas, como hizo Dybala con la Roma, es que cambia totalmente la película. Y no sé si Inzaghi está saliendo a trabajar el aspecto mental. Y el tema de Aslani es muy importante, porque yo creo que la baja de Brozovic hace muchísimo tiempo que no tiene un relevo de verdad en esta plantilla. Y Aslani es un tipo muy joven, que lo hizo bien en el Empoli, que es un fichaje de cara al futuro, pero no sé si es capaz de replicar todo lo que es capaz de hacer el croata, que hablamos de uno de los mejores mediocentros del mundo, y se notó muchísimo ante la Roma. Sí, yo le vi dinámico, le vi intentar aportar en el juego, no le vi mal, pero es que claro, es la jerarquía sobre todo que tiene Brozovic. Brozovic sí. Baja la posición de central y lo que provoca es que el central se vaya a la posición de lateral. Aslani no tiene esa jerarquía para, si él busca ese movimiento, que el otro se mueva y se adapte a lo que hace Brozovic. El manejo de balón propiamente de
del croata, como mira siempre de verticalizar, me parece que es un jugador, al menos si hablamos propiamente de la Serie A, me parece un jugador de época, así que hay que decirlo así de claro, y Aslani puede tener buena pinta, pero de momento es eso, buena pinta, en un Inter que salió con Handanovic en la portería, con Skriniar, Acerbi, Bastoni como centrales, Dumfries y Di Marco en los carriles, como decíamos Aslani pivote con Varela y Çalhanoğlu de interiores y Lautaro, Dzeko arriba. Lo primero es eso, que Brozovic y Lukaku lo tienen complicado para llegar contra el Barça. Si llegan no va a ser seguramente al 100%. Por rescatar cosas positivas, yo insisto que Varela, especialmente en el primer tiempo, me gustó bastante, y te leía y estoy muy de acuerdo. Di Marco, que era un puñal. O sea, las soluciones en cuanto a la profundidad del Inter se llamaban Di Marco. Ya no solo por el gol, la cantidad de desmarques al espacio que lanzó, el sube y baja constante del carrilero italiano, ahora mismo es uno de los poderes que tiene este Inter de Simone Inzaghi. En términos de profundidad, de desborde, de estirar el equipo, yo creo que es probablemente el que más, porque fíjate que Dumfries es un jugador que sin balón es mejor que con él, pero Di Marco sí tiene esa finura para asociarse, para recibir al pie, pero también para romper el espacio, y luego está teniendo ese idilio con el gol, que ya lo vimos con la selección italiana en este parón de selecciones, valga la redundancia, y que lo sigue teniendo con el Inter de Milán, que yo creo que tiene esa capacidad para asistir, sobre todo también tiene esa energía, que es muy importante, porque el Inter es un equipo que a veces amasa mucho balón, pero algo plomizo en cuanto a ritmo, y suele romper en velocidad, y la verdad que fue de las poquitas notas positivas. Yo creo que la baja de Perisic fue muy importante este pasado verano, y lo sigue siendo, pero poco a poco, teniendo en cuenta que no se cuenta mucho con Gosens, yo creo que lo de Di Marco es de las poquitas cosas rescatables de este Inter actualmente. Enfrente estaba la Roma de Mourinho, con Rui Patricio en la portería, Mancini, Smalling y Ibáñez la línea de tres centrales, Celik, Spinazzola en los carriles, Cristante, Matic ese doble pivote, casi una línea de medias puntas con Pellegrini, Zaniolo y Dybala arriba, aunque había bastante intercambio de posiciones, Pellegrini en muchos momentos en el centro con Zaniolo en una banda y Dybala en la otra, pero el caso es que le acabó funcionando. Con un contraataque en la primera parte empató Dybala, con un balón parado en la segunda, centro de ese pie mágico de Pellegrini, cabezazo de Smalling a la cazuela, y acabó ganando la Roma. Partido importantísimo para los de José Mourinho, que suman 3 puntos en clave Champions, pensando en ese Inter-Barça que va a ser crucial para los azulgrana, ya que estamos, Paquillo. Me parece que el Inter lo que intenta prácticamente siempre, uno de sus sellos de identidad, es salir jugando desde atrás, y el Barça de Xavi, más que en el ataque estático, a mí en lo que más me está gustando, más me ha gustado hasta ahora, es en la presión en campo rival. Yo creo que el equipo que sea capaz de ganar en ese duelo, si el Inter es capaz de salir bien desde atrás, o si el Barça es capaz de robar bastantes balones en campo rival, el equipo que consiga ese trabajo lo tiene medio ganado, ¿eh? Totalmente. Creo que puede ser una de las claves del encuentro en cuanto a pizarra, y por eso creo que el Barça tiene un puntito de favoritismo en este sentido, por las bajas de Brozovic y Lukaku que veníamos hablando. El croata es fundamental para que la salida de balón sea efectiva y sea capaz de romper esa presión rival, y con Lukaku tienes el arma siempre del juego directo, que ya lo hacían en la época de Antonio Conte, antes de que Lukaku tuviese esa ida a Londres y vuelta, y creo que sin ellos dos, pues estructuralmente esa salida de balón pierde mucho entero. De hecho, creo que por eso también Inzaghi está actuando con Acerbi en vez de Vrij, que creo que Acerbi en cuanto a conducción y salida de balón corta es mejor que el neerlandés, que quizá en el juego de desplazamiento es largo. Yo creo que puede estar una de las claves, y veo bastante favorito en ese sentido al equipo de Xavi, porque lo está haciendo muy bien esa presión en campo rival, está recuperando muy arriba, y por las dos bajas que te comentaba. Veremos cómo iguala también en las bandas el Barça, porque no tiene a priori otro lateral derecho que Sergi Roberto. Laterales izquierdos es verdad que sí que tiene. Si quiere jugar con Sergi Roberto, pues va a ser un 4-3-3 como viene utilizando habitualmente, aunque no sé, yo estaría pendiente de posibles soluciones alternativas a tener que meter a Sergi Roberto desde el inicio, porque es que prácticamente no ha jugado esta temporada, no lo ha hecho como titular. No sé si 3 centrales y carrileros, 3 centrales, 4 centrocampistas y
y extremos que tengan trabajo de subir y bajar, un 3-4-3 así bastante más ofensivo, que permita incluso soltar de manera permanente a 2 centrocampistas a la hora de presionar, 2 o 3 centrocampistas. Bueno, yo creo que por ahí pueden ir los tiros, veremos qué es lo que pasa en ese Inter-Barça del Meazza. Y nos queda tiempo para al menos una preguntita de los oyentes. Ulises, nos podéis dejar las preguntas, por cierto, en los comentarios de iVoox o también en @playfutbol. Ulises, en iVoox, dice: hola Bruno, si fueras seleccionador de España, ¿qué 3 porteros llevarías al Mundial de Qatar? Dice: para mí hay debate en la portería y no veo claro Unai Simón como titular. Saludos de un futbolero. Te cedo a ti la primera respuesta, Paquillo, y luego voy yo con la mía. Yo voy a ser poco original. Yo creo, sinceramente, que los 3 que están yendo a las últimas convocatorias, tanto Unai Simón, David Raya y Robert Sánchez. Yo sé que el tema de David Raya y Robert Sánchez para el público español, tú lo sabes, Bruno, pues tienen menos cartel, han sido decisiones muy controvertidas de Luis Enrique, guardametas que quizás no tengan la misma prensa, ¿no? Pero yo creo que son muy coherentes con las convocatorias de Luis Enrique. Este debate ya sabemos que es larguísimo en todos los puestos. Sí. Y yo soy los 3 que me llevaría. Y yo creo que sobre Unai Simón debería haber poco debate. Yo creo que ha crecido mucho y tiene una cosa que, bajo mi punto de vista, tienen los grandes porteros, y es que en los momentos decisivos suele aparecer, incluso cuando tiene algún fallo, el tipo es capaz de resarcirse, y me parece el portero que tiene que ser titular con España. Totalmente de acuerdo. Es verdad que siempre te deja una situación de que dices, se le ha ido la olla, una por partido te suele dejar, pero no sé cómo lo hace Paquillo, que tiene muchas veces la potra de que consigue que no acaben en gol. Te lo prometo, o sea, sí. A ver, tuvo la de Croacia, que es la más sonada de la historia de Unai Simón, y de esa se acuerda todo el mundo, y él el primero. Pero se levantó muy bien de aquella, y para mí es un portero con una personalidad brutal. Yo voy a responder de otra manera, muy parecido a Paquillo. Para mí la lista de 3 porteros es Unai Simón más 2, o sea, casi diría que me da igual los otros 2. No voy a decir que me dan igual, porque evidentemente puede haber una lesión, y yo creo que de cara a entrenar, a jugar como quiere jugar Luis Enrique, tener 2 porteros que te permitan jugar también con los pies, como son en Raya y Robert Sánchez, que permitan entrenar como quiere entrenar Luis Enrique, es fundamental, es muy importante. Le veo mucho más sentido a eso si crees que tu portero titular es Unai Simón, que yo estoy de acuerdo, que llevarte a De Gea y Kepa, que podrían ser otros 2 que por nivel podrían estar en la lista perfectamente. Así que es que le veo mucho sentido. Yo estoy con Paquillo, pero creo que lo he intentado explicar, o mi argumento lo he intentado explicar lo mejor que sé. Me parece que para los entrenamientos es clave tener a 2 jugadores así, que es verdad que por nivel tanto David Raya como Robert Sánchez para mí están lejos de Unai, y mi portero es claramente Unai. Creo que tienen que ser titular. Dicho lo cual, me alegro de que Kepa esté volviendo a ser titular con el Chelsea. Espero que le vaya realmente bien la temporada. Pues nada, Paquillo, ha sido un poquito más largo de lo habitual, pero nos ha dado para hablar del derbi de Londres, de la llegada del derbi a la Premier, de este Inter con problemas de Simone Inzaghi, incluso de la portería de España de cara al Mundial, así que ha estado completito. Si te parece, la semana que viene más. Como siempre, Bruno, la semana que viene nos escuchamos. Un abrazo. Otro, hasta luego. Play Fútbol. Vamos ya con nuestra mesa de análisis, y iremos enseguida con la Champions, pero vivimos un derbi de Manchester espectacular. Acabó ganando el Manchester City por 6-3, y quería guardar estos primeros minutos de mesa de análisis precisamente para que valorara José David López, tan allegado a todo lo que es el Manchester United, conocido por los oyentes de Play Fútbol desde hace tiempo, y también Aritz, lo ocurrido en ese partido en el que aficionados del Manchester United se iban al descanso del Etihad. Está por ahí ya José David López. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Y por ahí anda también Aritz Gabilondo. ¿Cómo estás, Aritz? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Enseguida vamos con los 2 con la Champions, pero David, ¿es verdad que el Manchester United había mejorado en el último mes de competición? Yo creo que había signos más que positivos. Ya no solo era una buena racha en la que se había sido superior y se había ganado al Liverpool, se había ganado también al Arsenal, pero una derrota así, el golpe para el proyecto es bastante gordo, ¿eh? Ahora es doloroso. Para mí me parece que la imagen que tenía del Manchester United en el último mes y medio respecto a lo mal que empezó las primeras jornadas era un poco difusa, no obstante. O sea, sabíamos que en el momento que viniera un test gordo, el equipo no estaba preparado para ello. Se está viendo semana a semana que quizá vuelve a subsistir de alguna manera Manchester United cuando encuentra alguna individualidad. Eso nos recuerda que básicamente el United siempre ha sido eso cuando las cosas no han ido bien,
cuando no hay un guión, cuando no hay una ruta más o menos fija sobre hacia dónde se quiere ir. Evidentemente Ten Hag va a necesitar mucho tiempo, hay que dárselo porque si no sería seguir sustituyendo pues sobre la marcha y verdaderamente no es lo que necesita el United. Pero sinceramente, Bruno, cuando yo me senté a ver el partido no tenía absolutamente ninguna fe en que el Manchester United pudiera conseguir algo que me hiciera al menos pensar que no iba a ser una debacle. Lo digo a toro pasado, pero es una sensación real de cómo me sentí viendo el partido, y la sensación de la gente marchándose en el descanso 4-0, yo la tuve igual, tanto que quité el partido al descanso, o sea, con eso te digo todo. En clave ya Manchester City, Aritz, es verdad que esa sociedad de Bruyne-Haaland es una cosa que asusta, pero es que lo de Haaland llega a un punto ya que a mí que jugaba bastantes a videojuegos antes, ahora ya no tengo tiempo, pero me recuerda, lo digo en serio, me recuerda cuando pillaba la pelota Adriano en el Pro Evolution Soccer 2005-2006 y además sabías que tenía la flechita para arriba. Es que sabías que prácticamente estuviera donde estuviera, si había mínima opción de gol, es que sabes que acaban gol. Es que es que va a romper todos los récords. Es una cosa de locos, ¿eh? Sí, es el típico jugador que te creabas, que le ponías a tope de todo, ¿no? De fuerza, de velocidad, o sea, creabas ahí un cyborg, pues lo tenemos ahora en la realidad y es... Mira, se escuchaba David hablar un poco de la diferencia entre los dos equipos y sinceramente es que ya es una diferencia de proyectos. Es un proyecto... probablemente de los grandes clubes de Europa el más consolidado, porque lleva Guardiola mucho tiempo en el City y bueno, la idea está cuajando. Es verdad que le falta la Champions, pero en la Premier pues está triunfando y ya es una idea de juego muy definida, y a todo eso le ha sumado Haaland frente a un proyecto nuevo completamente, otra vez, porque ha empezado varios en los últimos años, pero con un técnico novedoso, como Ten Hag, en fin, era muy diferente y era quizá demasiado pronto para calibrar al United ante un Miura como es este Manchester City. Le pasó por encima, pero yo sinceramente creo que este City está para pasar por encima de cualquiera. O sea, no achacaría tanto el 6-3 a las cosas que hizo mal el United como a las cosas que sí que hizo bien, que fueron muchas el City. Pues victoria aplastante del Manchester City. Le ven más mérito al City que defecto o de mérito al Manchester United de Aritz Gabilondo, y yo insisto, es que de hecho leía o escuchaba una entrevista de Haaland en la previa del partido. El mérito es de Haaland, del hat-trick, es evidente, pero Kevin De Bruyne es que se entienden mirándose simplemente. Es una cosa que a mí de verdad en clave Champions me asusta bastante. Ahora sí, precisamente, ahora que hablaba de la Champions, vamos a ello. Vamos con la semana de la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa de Europa. Tenemos ya partidos que empiezan a ser decisivos de verdad en prácticamente cada uno de los grupos, y partidos más que interesantes para los equipos españoles. Ya hemos hablado hace unos minutos con Paquillo Mariscal de ese Inter-Barça, pero nos queda mucho más que analizar. Para empezar, David, te la tiro con esos jugadores que están un poco fuera de foco, que te están sorprendiendo. ¿Qué jugador me citarías de lo que llevamos de las dos primeras jornadas que te esté gustando? Pues es difícil, evidentemente, porque hay muchos mediáticos, digamos, que están dando el do de pecho en la Champions y me parece cada vez más complicado destacar alguno, pero mira, por ejemplo, me quedo con uno que creo que es muy outsider, como es Orsic, el delantero del Dinamo de Zagreb, que es un jugador que verdaderamente desde un segundo o tercer nivel me parece que lleva bastantes temporadas funcionando tremendamente bien. Es un jugador que, sobre todo con una muy buena interpretación en el área, buena sensación también cuando llega como llegador, un jugador que tiene unas cifras brutales en el fútbol, es verdad, croata, pero que evidentemente no ha tenido una oportunidad nunca en un primer campeonato de mucho nivel, pero más o menos siempre rondando los 15 y 16 goles en el Dinamo de Zagreb, dejando muy buen nivel también cuando ha tenido opciones en competiciones europeas. Es internacional con Croacia, posiblemente lo vamos a ver en el Mundial porque a este nivel que ya ha marcado varios goles en Champions, así que es uno de esos jugadores que me llama la atención. Y el otro, seguramente ya le hemos hablado mucho de él en las últimas semanas por ser un poco original, no le puedo dejar de lado, digamos, que es Mudryk. Lo vamos a ver además esta semana también porque juega el Shakhtar contra un equipo español, pero me parece que lo de Mudryk ya va muy en serio. Fíjate que el año pasado al ucraniano del Shakhtar ya le empezamos a ver en algún partido de Champions, era una versión un poquito
frágil, digamos, de un Shakhtar que ya empezaba a tener muchísimos problemas para competir. Con todo lo que ha pasado, evidentemente en su contexto se le ha complicado mucho más. Esto ha hecho que de alguna manera queden muchos huecos que ahora hay que tapar con jugadores, entre otras cosas, de cantera, jugadores muy jóvenes dentro del fútbol ucraniano. Eso ha hecho también que el Shakhtar se refuerce con algunos chicos jóvenes del propio fútbol ucraniano. Este ya le tenía, pero Mudryk en banda izquierda, por esa potencia que tiene, esa arrancada, cada vez tomando mejores decisiones, que es algo que yo cuando le vi en los primeros partidos pues me quedaba alguna duda de cómo iba a hacerlo. Bueno, me parece ahora mismo la perlita, a ver lo que dura en el fútbol ucraniano, pero tiene en esta Champions seguramente un gran foco. Yo creo que ni un año. Yo creo que en el mercado de invierno, teniendo en cuenta que es posible que el Shakhtar quede eliminado, que no es seguro todavía, pero que cabe la posibilidad, ahí saltaría el bueno de Mijailo Mudryk. ¿Con quién te quedas tú, Aritz? Bueno, yo pongo 3 por encima de la mesa que me están maravillando / sorprendiendo. Uno es Marcus Edwards, el jugador del Sporting de Portugal, sí, que está haciendo una Champions brutal, con una chispa y una punta de velocidad que le hacen imparable. Otro es Kudus, el ganés del Ajax, que se ha ido Anthony por un pastón al Manchester United, y el Ajax enseguida ha encontrado además un jugador que ya tenía en la plantilla, pero lo ha adelantado en el campo. Está jugando incluso de falso 9 en muchos partidos, y con esa zurda que tiene y ese olfato de cara a portería, pues está saliendo. Y el otro es Kvaratskhelia. Yo creo que es el nombre propio del fútbol europeo a nivel random, ¿no? Porque es verdad que lo conocíamos de la selección georgiana, pero esa llegada al Nápoles y el rendimiento tan brutal que está dando tanto en Champions como Serie A, como en la selección, por supuesto, para mí es la gran irrupción de esta temporada. El único nombre que me ha apuntado aquí extra ha sido el de Enzo Fernández, que se está saliendo con un gran Benfica, pero los demás ya los habéis citado vosotros. Por dar un par de datos, Mudryk lleva 2 goles y 2 asistencias, es el futbolista que más goles ha producido en la Champions, nadie lleva más goles producidos directamente, y Kudus, bueno, es que para mí lo más reseñable de Kudus es que viene de remontar una situación de una lesión gravísima en la temporada, si no me equivoco fue la temporada pasada o la anterior, una de las dos, y bueno, la recuperación ha sido brutal y está con un nivel de confianza tremendo. Vamos ya con los partidos propiamente. El martes el Atlético se la va a jugar contra el Brujas de Jutgla. Buena vara de medir para un Atlético que se la juega ante un Brujas que de momento es una de las sorpresas evidentes de esta Champions. David. Sí, a mí la verdad que lo de Brujas me está llamando mucho la atención. Creíamos que era un equipo que sí que podía arrancar puntos en un grupo en el que creo desde el principio que sabemos que está muy abierto, porque todos los rivales se pueden quitar puntos entre sí, pero ganar en casa como ganó en el debut y después sobre todo el varapalo que le pegó al Porto en la última jornada a domicilio, con una sensación además de verdad de mucho empaque defensivo, que es algo que no lo habíamos visto, también teniendo mucha pegada, que es algo que tampoco casa demasiado con lo que suelen ser los clubes belgas y el propio Brujas en las últimas temporadas en Champions, que si algo le faltaba era justamente esa pegada en zona ofensiva. Bueno, evidentemente Ferran Jutgla no le hemos metido no le hemos citado ahora en los jugadores que han llamado la atención porque quizá le conocemos mucho, pero a lo mejor si esta misma pregunta le están haciendo en el play fútbol de cualquier otro país, Bruno, pues posiblemente ese Ferran Jutgla lo hubieran citado porque ha empezado a un nivel tremendo. Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid, como siempre, lo primero que tiene que hacer es reconocerse a sí mismo, que es algo que poco a poco hace. Creo que la victoria de esta semana es fundamental en este sentido, a ver si mantiene otra vez este cambio o quizá regeneración, digamos, de alguna manera, un retorno a lo que era ese sistema, colocando a Llorente de nuevo en medio campo, con ese Llorente básicamente en diversos roles, pero que de inicio juega en el centro del campo. Me gustó bastante seguramente alternando alturas con Koke en el centro del campo el otro día, acelerando mucho. A mí me parece que es un jugador que debe dar muchísimo más a Atlético de Madrid, y de hecho no encuentro una buena versión de Atlético de Madrid sin Llorente sacándole máximo rédito. Si todo eso empieza a funcionar otra vez, el Atlético de Madrid todavía puede levantar un grupo en el que creo que se ha complicado mucho, dejando una sensación muy pobre en el último partido. Pero teniendo en cuenta que Brujas no tiene nada que perder, que juega en casa, estoy seguro que va a ir con el colmillo fino, porque ahora mismo está en su momento. El tema es que teníamos al Brujas como ese equipo Aritz que tenía grandes mimbres, jugadores que llamaban mucho la atención en ataque, pero que en defensa era un equipo más endeble, y lleva 0 goles encajados en 2 jornadas y viene de golear 0-4 al Porto. Sí, y de ganar antes al Leverkusen, que bueno, es verdad que está en una crisis el conjunto alemán, pero bueno, que a los dos rivales con los
con los que se tenía que jugar la clasificación. Si dejamos por encima al Atlético de Madrid, que parece lo lógico, a los dos les ha ganado, ¿no? Y es verdad que bueno, que lo está haciendo bien. Ha mezclado, como siempre, pues algún jugador joven que ha irrumpido, como es el caso de Jukla, con algunos otros veteranos. Está jugando muy bien Skov Olsen, el danés, el zurdo, que me parece otro fenomenal futbolista. Y luego, bueno, lo de Van Aken, que es, digamos, el emblema de este equipo. Mignolet, que con sus errores y sus aciertos, pues sigue siendo un portero que yo creo que para un equipo tipo Brujas le da bastante, y la verdad es que está siendo muy muy agradable ver cómo está funcionando el equipo belga, porque es lo que tú decías, estamos acostumbrados a verle cositas en ataque, pero solía diluirse mucho atrás, y este año no está siendo así. En el grupo A se la va a jugar el Liverpool, ese doble enfrentamiento Ajax-Nápoles que va a ser también bastante interesante, y en el grupo D, por cómo se han dado los resultados, David, el Tottenham juega en campo de Eintracht de Frankfurt, viene de perder en Lisboa contra el Sporting. Empieza a ser un poco, no sé si maldición o qué, pero el tema de Antonio Conte con la Champions, porque sus equipos en ligas locales compiten muy bien y luego en la Champions les cuesta, pero partido importantísimo para el proyecto de Conte, ¿eh? Bueno, fundamental, y además juega con un Eintracht que en casa pues va a ir a por todo, evidentemente. Es un equipo que no sabe setear, que no sabe encontrar ni en ningún momento ritmo bajo o especular demasiado, así que va a ser un partido en el que seguro me apuesto va a haber bastantes goles. Puede ser buena noticia esto, encontrarse un partido de este tipo para el modelo de juego que suele tener el Tottenham. Lo digo porque los tres de arriba creo que ahora mismo es lo único básicamente que está medio fino en el Tottenham. Sabemos muy bien que Kulusevski, Son y Kane, si están en forma, representan seguramente uno de los mejores tridentes, ya no solo digo de la Premier, sino en esta Champions pueden decir todavía mucho. Es la gran amenaza que puede tener el equipo de Conte, pero se rompe todavía demasiado. El otro día en Lisboa con una sensación de no gobernar en ningún momento el partido, de no ser capaz de frenar el entusiasmo, la animosidad del rival, pues esto o sale de Frankfurt con un resultado muy positivo porque el Eintracht te va a dejar jugar y si tienes pegada le puedes romper de verdad, o directamente en esa animosidad se ven todas las vergüenzas defensivas que por ahora se está teniendo bastante también el Tottenham, y por ahí además del golpe que viene a llevarse este fin de semana en el North London Derby ante Arsenal, creo que puede ser una semana donde reacciona definitivamente en Champions, donde se mete en un problemón, pero es verdad que la línea negativa de Conte en Champions no parece encontrar fin, y es difícil de explicar, porque creo que el Tottenham tiene como poco para pelear por una plaza en la siguiente fase sin ninguna duda, teniendo en cuenta el grupo que le ha tocado. Hay que decirle a la gente que todavía se puede clasificar, que de hecho es que va segundo, o sea, está segundo clasificado, pero sí, partido muy importante porque seguramente el Eintracht es el que si hace un poco el tonto el Tottenham es el que le puede pelear la segunda plaza, pero es verdad que se ha metido otra vez cuando parecía favorito a acabar como primero, se ha medio metido en un lío. Nos queda por repasar los partidos del miércoles. Para la jornada del miércoles nos queda el partido el Madrid contra el Shakhtar. Hemos destacado a Mudryk, pero al final es una cosa colectiva, Aritz, y el Shakhtar a mí me parece uno de los equipos con más mérito de lo que llevamos de Champions. Es verdad que en el partido contra el Celtic en muchos tramos fue inferior, empezó el partido siendo peor, pero la reacción al primer gol del partido es buenísima. Lo de Mudryk está siendo impresionante directamente, y un equipo que ha sido descapitalizado prácticamente al 100%, que esté dando el do de pecho en el momento en el que está el país, es impresionante, ¿eh? Sí, es brutal. Y además sacando jugadores jóvenes, que todavía tiene más mérito, ¿no? Como es especialmente Mudryk, pero hay más, ¿no? O sea, ya no es esa factoría de fichajes de brasileños, la mayoría se han ido, y bueno, podríamos pensar que cuando se fueran los brasileños del Shakhtar, este equipo pasaría a un segundo escalón del fútbol europeo, pero con muchos jugadores ucranianos jóvenes en bastantes de los casos está compitiendo bien. Yo vi, por ejemplo, el partido frente al Leipzig de la primera jornada y me pareció que hizo un partidazo. Y fuera de casa, pues es un equipo que juega sin complejos, que tiene esa mentalidad de ir a por los rivales. Y bueno, el Madrid no se puede confiar, lo vimos frente a Osasuna ayer, el domingo, como se dejó un empate y no termina tampoco de, yo creo, coger
las sensaciones en la Champions, ni siquiera contra el Leipzig en el partido anterior dio una gran imagen, aunque acabara ganando, y va a ser un partido complicado. Bueno, veremos qué es lo que da de sí el Madrid. Es verdad que viene de empate ante Osasuna, David. Yo veo favorito al Madrid. Este tipo de partidos es verdad que son los de grupo que se le pueden complicar un poco al Real Madrid, pero vamos, me sorprendería muchísimo que en este caso, teniendo el aviso del Sheriff del año pasado y demás, se le complicara la cosa al equipo de Ancelotti. Siendo Champions, siendo el Bernabéu, siendo Andúrsatar, que evidentemente pues al Celta le han robado hasta la dignidad, si somos sensatos, o sea, le han robado absolutamente todo, no se parece prácticamente nada a lo que tenía, le quitan la cabeza, le quitan el corazón y verdaderamente todo lo que sea que ahora mismo todavía esté ese equipo viviendo y latiendo, pues es verdaderamente un mérito tremendo, así que no va a tener de alguna manera ninguna exigencia, más o menos más allá de la ética que se le puede achacar a un equipo de Champions, pero más allá de eso, evidentemente el Real Madrid me parece súper favorito, incluso sin tener un buen partido este fin de semana, es un equipo que evidentemente en Champions, con el aviso del Sheriff que decías del año pasado, creo que es suficiente como para dejar ver que no se puede dejar caer en ningún momento y tiene suficientes alternativas incluso para ir rotando más porque lo va a necesitar y me da la sensación que este es uno de esos partidos de los poquitos que en Champions se puede incluso soltar un poco. Es verdad que guardando las distancias el Shakhtar no se parece en nada al que más o menos le ha competido bien los últimos años en Champions, ya hemos visto este partido demasiadas veces, pero no se parece prácticamente en nada respecto a lo que habíamos visto en los últimos años en Champions. Y nos queda tiempo para repasar lo del Sevilla y dos equipos que realmente, dos equipos grandes que están en problemas y que se la juegan ya en esta tercera jornada. Lo del Sevilla es que de verdad que no, o sea, te lo encararía desde el punto de vista del Dortmund, del rival que se puede encontrar el equipo andaluz y demás, Aritz, pero es que el lío es tan gordo dentro del propio Sevilla que a esta hora está sonando Sampaoli, pero al mismo tiempo está sonando Benítez, que son entrenadores que no tienen absolutamente nada que ver. El jaleo que tiene Monchi ahí dentro es tan bestia que es que analizar el partido desde cualquier otra perspectiva casi es una tontería, Aritz. Es difícil salirse o evadirse un poco de todos esos problemas que está teniendo. Es que va más allá del equipo, como tú dices, y más allá del fútbol. Yo el otro día, viéndolo contra el Atlético de Madrid, me parecía un equipo sudamericano, un ritmo de juego lentísimo, el equipo completamente partido, futbolistas que quieren la pelota únicamente al pie, Oliver Torres, Isco, Lamela. O sea, hay una serie de componentes que no están funcionando en ningún caso, ¿no? Yo creo que no es problema ni de plantilla ni de entrenador, sino de que pues la situación les tiene completamente superados, ¿no? Y especialmente cuando juegan en casa, que bueno, entre la presión que están encontrando en la grada y la exigencia también de tener que sacar los partidos adelante, se está viendo un Sevilla flojísimo, muy ramplón. No sé cuál es la solución, sinceramente. Creo que va a acabar saliendo Lopetegui, pero yo creo que venga quien venga, y sobre todo si es volver otra vez a las andadas con Sampaoli, meterse en un experimento nuevo con Benítez, incluso se habla del muñeco Gallardo, pero vamos a ver también, porque sería su primera experiencia en Europa. Todo está muy cogido con alfileres y no me parece que eso tenga que ver solo con lo futbolístico, sino que hay muchísimo más por detrás y estamos hablando ya de nivel institucional. Enfrente estaba un Colonia en el último partido del Dortmund, que a cualquier aficionado sevillista que viera el partido le podría ilusionar, por el hecho de que iba ganando 0-1 con un gol de Brandt, estaba bien el equipo, pero se cae absolutamente en la segunda parte. Pero es que claro, es un juego directo, es un juego súper físico que hizo mucho daño a la defensa del Dortmund, pero que eso ahora mismo puede hacer otras cosas el Sevilla, pero jugar como lo hizo el Colonia en la segunda parte no lo puede hacer, hay que decirlo así de claro, es que no lo puede hacer. Bueno, es un equipo con muchos problemas atrás que todavía no lo ha acabado de resolver el Dortmund. Bellingham llega en buen momento, ha marcado 2 goles en lo que llevamos de Champions, fue capitán, no tiene ni 20 años y fue capitán por primera vez el otro día, pero más allá de eso sigue siendo un equipo con problemas, a pesar de que dio un buen nivel, más que buen nivel, en su encuentro en el Etihad. Y al menos para repasar de manera breve el Chelsea y la Juventus sí que tengo tiempo. Chelsea, David, se la juega contra el Milan, partido absolutamente clave para el equipo de Graham Potter, que viene de ganar de aquella manera en ese derbi contra el Crystal Palace con el gol de Conor Gallagher. Ahora mismo es colista de ese grupo E. Están Milan 4 puntos, Dinamo Zagreb 3, Salzburgo 2 y el Chelsea tan solo tiene 1 punto.
es que es una situación límite de casi necesitar la victoria, a pesar de que seguramente tiene la salida más complicada el equipo de Graham Potter. Si te lo dicen no te lo crees esto después de 2 partidos, pero también es cierto que para lo mal que ha estado, todavía que esté tan vivo y que dependa tanto de sí mismo de un partido ante el que además es el líder, que si lo solucionas y lo ganas, evidentemente ya te vas a meter con todo, vas a frenar el entusiasmo incluso de un Milan, que para mí está funcionando un poquito mejor de lo que esperaba, sobre todo teniendo en cuenta lo mal que estuvo el año pasado en Champions. Bueno, evidentemente digo que lo de Potter va a haber que darle mucho tiempo, todavía tenemos un Chelsea yo creo que un tanto indefinido en su propuesta, por eso evidentemente primero tiene que automatizar ciertas cosas, mentalizar ciertas cosas entre jugadores que además venían jugando a otra mentalidad, con seguramente un ambiente muy cargado también de inicio de temporada, demasiado exigente para lo que me parece estaba pasando, pero bueno, me da la sensación que nos vamos a divertir, es un partido en el que el Milan, si le damos la vuelta, tiene precisamente casi para hundir el grupo, de alguna manera golpear definitivamente al que debería ser su máximo rival, y además volver a demostrar que en Champions citas de este tipo, el Milan hace mucho tiempo que no da alto de pecho y necesita también de alguna manera dar golpes sobre la mesa. Me parece que va a ser uno de los partidos interesantes, espero mucho más del Chelsea porque hay varios jugadores, sería largo de explicar, pero hay varios jugadores, 3 o 4, que verdaderamente no están ni siquiera cerca del nivel que se pretende de ellos y que para mí ahora mismo el Chelsea necesita porque está en un punto muy bajo. Así que yo creo que lo de Potter necesita tiempo, pero lo que no necesita tiempo es la Champions, que no te lo da, mejor dicho. Pues así es la tercera jornada, pero ya se la juega el Chelsea, como también lo hace la Juventus. Están sus 2 rivales de grupo con 6 puntos. Es verdad que ahora hay un doble enfrentamiento entre el Benfica y el Paris Saint-Germain, que por cierto me parece uno de los partidos más molones del miércoles. Sí, mucho. Tal y como está el Benfica, ese Benfica PSG a las 9 de la noche del miércoles es un partidazo. La Juve se espera que haga los deberes contra el Maccabi Haifa. Y no me gustaría acabar esta mesa de análisis, Aritz, sin hacerle un guiño a la Copa Sudamericana, luego le pregunto también a David, pero Hombre, por favor. victoria de Independiente del Valle es un proyecto que conoces perfectamente. Sí. Bueno, es el resultado de que se han hecho las cosas muy bien con el equipo ecuatoriano y los resultados están ahí encima de la mesa. Sí, bueno, segunda Copa Sudamericana en 3 años, también han ganado la Liga en Ecuador, han ganado la Copa Libertadores Sub-20, perdieron una final de la Copa Libertadores también absoluta, digamos, y bueno, no solo por resultados, los resultados yo creo que son premio al el modelo de club, de cantera especialmente y bueno, de captación también de jugadores, con un técnico muy joven, solo 42 años, con gente en la dirección deportiva como Arcaiz Mota, que bueno, tiene paso por los grandes clubes de España y de Europa, y luego también por esa mano que metió Aspire, que es la Academia Catarí, que le dio un sello, que le dio un estilo de juego que la verdad, si habéis visto el segundo gol del otro día, iniciando desde el portero con un montón de toques hasta llegar al gol de Farabelli, pues me parece que es la guinda, todo ese trabajazo que están haciendo y del que yo creo que tarde o temprano se va a tener que beneficiar Ecuador, la selección, porque es brutal lo que están haciendo allí. Es impresionante y además, David, tiene una cosa que reconozco que me gusta y es que estamos viendo un monopolio prácticamente de los equipos brasileños dominándolo absolutamente todo en Sudamérica y que se lo cargue. Además que un equipo que no es ni siquiera argentino, un equipo ecuatoriano, tiene un punto de romanticismo que es bastante chulo, ¿eh? Tremendo, sí, me alegro que nos preguntes estando Aris y yo aquí, no te lo íbamos a perdonar si nos preguntaban por la Sudamericana y por el fútbol sudamericano, pero evidentemente conozco bastante bien el tema de este club porque además hablé mucho con Andrés Larriba, que es uno de los el staff clave de Independiente que ha llevado todo este proceso hace un tiempo y verdaderamente el mérito que tiene, todo lo que decía Aris es verdad y por meter algo nuevo, por ejemplo, ha sido capaz de fichar jugadores jóvenes, scouting y desarrollo de chicos verdaderamente jóvenes de todo el país, es decir, lo que sabemos, por ejemplo, del norte, la gente que no conozca mucho Esmeraldas, en el litoral, en la zona de la que salen los zambos, principalmente casi todos los jugadores que están en la selección verdaderamente acaban saliendo de allí, pues no solo los está cogiendo de allí, es capaz de haber creado una serie de escuelas en diferentes zonas del país para al final reclutar principalmente a los jugadores de casa y después en esa mentalidad, esa idea de juego que tiene, que es verdaderamente de pelota al suelo, de muchísima asociación, de tener una tranquilidad, una pausa tremenda. Hay muchos partidos que ha dominado con posesión larguísima a sus rivales y luego ficha muy bien también jugadores momentáneos, porque tiene 3 o 4 argentinos. Pellerano, fíjate que es súper veterano, pero le marca los tiempos perfectamente. Farabelli, el jugador de enganche, seguramente para mí es más talentoso de todo
la Sudamericana. Y luego lo de Díaz fue increíble, porque Lautaro Díaz, mejor dicho, marcó el primer gol en la final, y es un jugador que hace apenas 3 meses estaba jugando en la segunda división de Argentina sin ni siquiera hacer demasiado ruido. Es decir, tiene una capacidad tremenda para poner el dedo donde lo tiene que poner, y el hecho de que haya ganado esta Sudamericana cierra de alguna manera por un broche a un trabajo tremendo en los últimos años. Yo lo comparaba el otro día, cuando vi que ganaba, lo comparaba con lo que hizo Liga Deportiva Universitaria de Quito en 2008, que ganó la Libertadores, y eso para el ecuatoriano fue brutal. Yo creo que conseguirlo esto de manera, digamos, repetida en el tiempo, y además ante la capacidad que tienen hoy en día los brasileños, es un milagro que desde luego hay que darle mucha bola. Pues evidentemente se la hemos dado, y de hecho acabaremos el programa, el episodio de esta semana, con el audio de la semana dedicado a Martín Anselmi. Escucharemos al técnico de Independiente del Valle. La semana que viene más, Aritz, porque esto coge ritmo de crucero, esto de la Champions ahora, de la fase de grupos, y ya no para hasta el Mundial, así que te escucho el lunes que viene. Hasta la próxima. Un saludo. Lo mismo, chao. David, un abrazo, chao. Un saludo, abrazo, chao. Vamos ya con nuestra particular mirada hacia la Europa League. Ya sabéis que esta temporada, con Marcos Rodrigo Azcue, nuestro compañero de noticias de Guipúzcoa, le echamos un ojo a la Europa League, pero de una manera diferente, para descubrir futbolistas. Nos fijamos en un partido y a partir de ese encuentro en uno o dos jugadores. Y ya me escucha, nos vamos hasta el País Vasco. Marco, ¿cómo estás? Marco, muy buenas. Muy buenas, Bruno. Aquí estamos con ganas de iniciarnos en una nueva jornada europea. Esto no para. Y bueno, vamos a ese Sporting de Braga San Gilloise, Unión San Gilloise, los belgas, que tiene sus cositas el partido. Bueno, el Braga es uno de los equipos más vistosos de Portugal, aunque es verdad que viene de este fin de semana a caer de manera dura en ese duelo del norte de Portugal contra el Porto, pero lo cierto es que es un equipo con jugadores más que interesantes. Lo primero que tenemos que hacer es que, como nos vamos a fijar en un futbolista del Unión San Gilloise, seguramente el mejor jugador de los 22 que vayan a estar este jueves en el campo, lo dejamos un poco de lado, pero bueno, al menos lo nombramos, Marco. Sí, Ricardo Horta, el futbolista del Sporting de Braga. La verdad es que es complicada fecha esta para hablar bien del equipo de Carvajal, que el viernes por la noche tuvo su particular infierno en Do Dragao, ¿no? Exhibición para mí sin gol de Taremi, el delantero del Oporto, y bueno, quizás pase un poco más desapercibido Ricardo Horta, futbolista del que en cualquier caso yo estoy convencido de que vamos a tener oportunidad de hablar largo y tendido durante el curso, porque yo creo que este Sporting de Braga tiene bastante vida en Europa League, la ha tenido durante las últimas temporadas, y yo creo que va a hacer su camino. Y bueno, en este caso vamos a centrarnos un poco en la novedad, ¿no? Esa Unión San Gilloise, que el año pasado peleó por la Liga belga prácticamente hasta el final, llamaba la atención, ¿no? Daban ganas de mirar ahí, a ver qué estaba ocurriendo en ese club, en ese equipo. Y bueno, sobre todo a nivel de producción goleadora y de producción de asistencias, durante las últimas semanas está llamando la atención un nombre desconocido, el de Teddy Teuma, un centrocampista, no voy a decir veterano, aunque para los tiempos que corren quizás sí, 29 años tiene ya, y que está haciendo muchos goles y que está llegando a área y que está dando muchos pases decisivos. Teddy Teuma tiene 29 años y la historia, yo creo que es una historia curiosa. Hace nada estaba jugando en segundas categorías, en segunda en Francia, por ejemplo, y ahora mismo lo tenemos en un equipo que el año pasado casi es campeón y jugando en competición europea y además a buen nivel. Sí, a mí me parece un caso bastante prototípico de la evolución, digamos, que reciente que está experimentando el juego, el fútbol, ¿no? Yo creo que todos los oyentes del podcast pueden saber a qué me refiero, poco más o menos, un juego muy vertical, de transiciones, de presiones altas, de despliegues físicos muy exigentes para los equipos, y bueno, y esto ha llevado a explotar a ciertos perfiles que quizás hace unos años no brillaban tanto, ¿no? Es el caso de Teddy Teuma, un futbolista de origen francés que durante toda su carrera ha jugado en categorías inferiores de los campeonatos galos y que respondía al perfil típico de pivote defensivo, ¿no? Llamémosle así, un futbolista que actúa por delante de la defensa como tapón, sin mucha habilidad a la hora de jugar el balón y cuyas funciones eran básicamente las de contención. ¿Qué pasa? Bueno, pues que fue progresando poco a poco, llegó hasta la segunda división francesa, donde militaba en el Red Star,
y allí, en enero de 2019, recibió la llamada de la Unión Saint-Gilloise, que era un club que todavía estaba en segunda división belga, y recalaba allí en Bruselas. Él lo ha manifestado en varias entrevistas que he leído y le he escuchado, que al aterrizar en un fútbol como el belga, de transiciones muy marcadas, de partidos de ida y vuelta, pues de repente se vio en un contexto muchísimo más favorable para sus características. Él lo ha dicho, se lo entrecomillo, descubrí allí que tenía una pierna izquierda con 25 años y bueno, lo que digo, ayudado por ese panorama de partidos disputados a campo abierto, con mucha ida y vuelta, mucha transición, pues se convirtió en un box-to-box, dejó de ser ese pivote defensivo, digamos, más tosco y de repente se convirtió en un box-to-box con muchísima llegada al área rival. Lo ha ido potenciando con la Unión Saint-Gilloise, ha subido a primera división, el año pasado fue importante en esa tentativa de título, incluso ha sido importante este año en verano en la previa de Champions contra el Rangers, haciendo un gol, y bueno, y se ha convertido en lo que es ahora, un futbolista que sobre todo también en estas 2 primeras jornadas de Europa League ha llamado la atención en un equipo que lleva 6 de 6, como el Sporting de Braga. Por cierto, el partido de este jueves es un duelo de líderes ahora mismo. Estamos hablando de un futbolista que lo normal es que el salto ya lo haya dado. No decimos que, bueno, que igual ahora lo ficha un equipo, me lo invento, pero un equipo de zona media alta de la Liga Española y juega bien y rinde bien. Pero es verdad que es un futbolista que se mueve bien en ese tipo de juego que se vive más en otras zonas de Europa que en nuestra liga, de ritmos, como dices, ritmos bastante altos y demás. Pero sobre todo, lo que digo, un jugador que ya ha pegado un gran salto, que podría, no vamos a negarle el pan y la sal, evidentemente, pero podría dar otro salto, pero lo normal es que su pico máximo de rendimiento sea el que estamos viendo, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que ha encontrado un panorama, un contexto muy, muy adecuado para él. Se mueve en un esquema 3-5-2, él está en el centro del campo, con Senelinen, que es un pivote quizás más posicional en Unión Saint-Gilloise. Él actúa en una, digamos que segunda altura de ese centro del campo de 3 y a partir de ahí, bueno, sus zonas de influencia son muy variadas, ¿no? Te puede desde permutar con el delantero y verle de repente en una jugada que está en punta hasta bajar a la base para intentar dar salida al balón y colaborar en la creación. Bueno, yo le veo bastante más hábil y bastante más cómodo en contextos de campo abierto, en los que igual de encima un rival y detrás suyo hay espacio para correr. Ahí sí que es bastante hábil, es capaz de tirar una pared, tiene reflejos incluso para hacer un quiebro y salir rápido. En bosques de piernas, a la hora de combinar y de maniobrar, quizás es un poco más tosco, pero siempre que hay metros para correr detrás de un rival que le encima, él se potencia sobre todo para eso, para pisar al rival, llegar y disparar. Veremos dónde termina su carrera. Repito, tiene 29 años y bueno, la verdad es que en las 2 últimas secciones hemos hablado de Cody Gakpo en la primera y por ejemplo, de Siré Doué en la segunda. Son 2 futbolistas cuyo techo ahora mismo no se adivina. Este caso es distinto. Sí. Yo creo que hablamos de un jugador con un porvenir un poquito más limitado, el de Teuma, pero bueno, yo creo que en una liga del top 5 puede ser una Premier League quizás la más coherente con su perfil, por todo lo que hemos comentado de partidos abiertos y de ida y vuelta. Yo creo que en esa liga y en un club fuera, por supuesto, del Big Six y de la zona media-baja de la tabla, puede encontrar un buen escenario para dar un pasito adelante más en su carrera, aunque repito que su techo ya parece cercano, ¿no? Es un futbolista con buena capacidad para llegada, como hemos dicho también. Últimamente, además, siendo uno de los líderes claros de su equipo, lanzando penaltis, alguna falta también. Es un futbolista que aporta ahí, uno de los capitanes, un jugador con muchísimo carácter. No sé si lo hemos dicho, internacional por Malta. Sí, es curioso. De hecho, en una entrevista le escucharon una entrevista, no sé si fardar un poquito, podemos decir, de haberle hecho una vez un sombrero a Modric, que se quedaba con eso en un Malta-Croacia, en este caso Teddy Teuma, futbolista del Unión Saint-Gilloise, el equipo del que no hablamos lo suficiente la temporada pasada, pero al menos nuestro pequeño homenaje hoy a través de esa figura de Teddy Teuma. Marco, la semana que viene la semana que viene sí que volvemos a tener Europa League, que ahora esto no para casi hasta el Mundial, ¿eh?
Eso, ya hemos analizado este pequeñito Nainggolan. Vamos a establecer bien, me mola, bien. Porque puede tener ciertas similitudes y la semana que viene descubrimos a otro jugador de esta competición. Un abrazo, Marco, agur. Un abrazo. Nosotros nos vamos yendo, no sin lamentar lo ocurrido en Indonesia en las últimas horas, en un partido en la isla de Java, cerca de 200 muertos, hay un baile de cifras importantísimo. Empieza con una invasión de campo, la policía entra con gases lacrimógenos, se produce una avalancha y la verdad es que es absolutamente terrorífico. Todo lo que pasó luego, muchísima gente asfixiada, un auténtico desastre que ha pasado en un campo de fútbol, por tanto, a pesar de que sea más política, sucesos que otra cosa, lo tenemos que contar porque así ha sido. Nosotros nos vamos, volveremos el viernes con el segundo episodio de Play Fútbol esta semana, con la historia de los mundiales. Os recordamos que nos podéis escuchar, evidentemente, en Ser Podcast, pero estamos también en Amazon Music, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast y estamos también incluso en YouTube. Podéis elegir, no tenéis excusa, dónde escuchar Play Fútbol, y si os suscribís, le dais like a cada uno de los episodios, pues para nosotros mejor que mejor. Vamos a acabar con, lo avisábamos antes, el sonido de la semana. Nos vamos hasta la final de la Sudamericana. Ganó Independiente del Valle por 0-2 a Sao Paulo, y creo que es muy interesante la reflexión del técnico de Independiente del Valle. A mí me gustaría dedicarle el título a todos los entrenadores, porque al final, claro, hoy yo estoy sentado acá y soy por un día o por dos, o vaya a saber cuándo, según ustedes, el dueño de la verdad, porque gané. Entonces, el que gana en esta profesión es el dueño de la verdad, y el que pierde es un mentiroso. Entonces, yo le quiero dedicar a todos los entrenadores, porque no siempre ganamos, y estamos muy solos cuando no ganamos. Y no tenemos... Y nadie se preocupa por lo que vos me preguntaste, que no tenemos tiempo para planificar, que no tenemos tiempo para decidir con tranquilidad en milésimas de segundo durante un partido. Y claro, el hecho de tener una semana y poder preparar y venir aquí a Córdoba con anticipación y poder trabajar, obviamente hace que el plan de juego salga mejor. Después puedo errar en el plan de juego, o no, pero seguramente va a estar mejor ejecutado. Entonces, me gustaría que tengamos calma, ¿no?, a la hora de opinar, que no opinemos a través del resultado, porque según vos, y está bien, la planificación fue perfecta, porque ganamos. Pero si Lautaro le hubiese tirado arriba o Lorenzo le hubiese errado el mano a mano, la planificación no hubiese sido perfecta. Y era la misma. Entonces, que tomemos conciencia y que no evaluemos procesos a través del resultado, que vayamos un poquito más allá. Es Martín Anselmi, el entrenador de Independiente del Valle, es el campeón de la Sudamericana y es de las reflexiones más interesantes que he escuchado en el 2022. Nos vamos, hasta el viernes, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.